El título de este tema, de este webinar, en esta ocasión les venía diciendo que es cíclicas, el poder de conocerte en cada fase del ciclo, ¿no? ¿Por qué la importancia de este tema? Estoy viendo que muchas veces en muchas consultas existen o hay pacientes que no saben o no conocen la importancia de saber en qué fase del ciclo se encuentran, ¿no? Conocer o determinar en qué fase del ciclo estoy puede tener influencia en lo que son mis actividades diarias, mis emociones, laboratorios hormonales y demás. Entonces, iniciando con lo que es la definición. ¿Qué es el ciclo menstrual? Podríamos definir al ciclo menstrual como todo proceso fisiológico natural que ocurre en las mujeres de la edad fértil. Si bien el ciclo menstrual se lo llega a abordar o decir de que su principal beneficio, su principal función es la de ayudarnos en la salud reproductiva. Sin embargo, esto va más allá de lo que es la concepción, ¿no? De lo que es el embarazo. Como les venía diciendo en un inicio, esto tiene influencia en nuestras actividades físicas, mentales, en todo nuestro rendimiento, en toda nuestra salud integral. Las fases y eventos que llegan a conformar al ciclo menstrual. Nos encontramos con la primera fase, que viene a ser la menstruación, seguido de la fase folicular, la tercera fase que es la de ovulación y la última, la lútea o la luteal. Cada una de estas fases tiene sus características en la producción de hormonas y también en los signos y síntomas que llega a experimentar una mujer. Es de esta manera que los diferentes eventos que se dan iniciando en la menstruación. La principal característica o el signo principal vendría a ser obviamente el sangrado menstrual, el cual se acompaña de una posible fatiga, ¿no? Esto debido a que hay un declive en la producción de las principales hormonas como el estrógeno y la progesterona, lo que hace que nuestros niveles de energía se encuentren más bajos. Seguidamente tenemos a la segunda fase, que es la fase folicular. Entonces, esta fase folicular se caracteriza principalmente debido a que el hipotálamo envía una señal a la hipófisis para que ésta llegue a estimular lo que es la producción de los folículos, es por eso que se llama folicular, y el folículo dominante es el que va a llegar a liberar el óvulo. Esta fase se caracteriza porque la energía empezamos a tener un incremento de la energía, la piel suele estar más radiante, hay una mayor claridad mental, podemos tomar decisiones de una mejor manera. Y ya pasando a la fase de ovulación, que es cuando se da que el folículo ha liberado como tal el óvulo, y es por ello que nos encontramos con la fase en la que tenemos mayores niveles de energía, mayores niveles de rendimiento físico, mental. Algunas mujeres llegan a ser más extrovertidas, y esto precisamente porque los estrógenos han alcanzado su pico más alto, así como también la hormona luteinizante. Yéndonos a lo que es la fase lútea, aquí empieza como que a ver esa disminución de lo que es la producción de hormonas como el estrógeno, y se da el incremento de la hormona de progesterona. Es por ello que algunas mujeres pueden experimentar ya lo que es una sensibilidad en los senos, que llega a ser como un signo de que estamos por entrar a la fase de menstruación, como también hay algunas que llegan a tener un poco de retención de líquidos. Ahora, ya en esta lámina, pasando a lo que son las señales de un ciclo en equilibrio. Quisiera que presten mucha atención a todas estas señales, ya que cada una nos va a ayudar a poder determinar en qué fase del ciclo estamos, como también si ese ciclo está en armonía, si está en equilibrio. Empezando por lo que es la duración. Un ciclo menstrual que está en equilibrio tiende a durar de 28 a 35 días. Menos o más de eso ya nos estaría indicando que puede existir un trastorno en la salud hormonal o puede haber un principio de ese trastorno hormonal, ¿no? Lo que es el sangrado en la fase de menstruación. ¿Cómo tiene que ser ese sangrado? Yéndonos a sus características principales en cuanto al color. Tiende a ser de un color rojo brillante o también un color rojo oscuro. Sin embargo, cuando el color del sangrado llega a ser marrón
o de un color de tipo rojo muy claro o hasta rosado, nos estaría indicando de que hay una señal de desequilibrio, ¿no? También cuando el flujo del sangrado es muy abundante y hasta llega a presentar muchos coágulos, más y esos coágulos son grandes. Nos estaría indicando de que es una señal de un ciclo en desequilibrio. La duración del sangrado también es muy importante, o sea, es decir, cuánto dura nuestra fase de menstruación. Normalmente esta tiende a durar de 3 a 7 días, sin embargo, si dura más de 7 días, estaríamos hablando también de una disfunción o un trastorno de la salud hormonal, como si dura 1 a 2 días de igual manera, ¿no? Los síntomas. Los síntomas principales que se dan durante la fase de menstruación. Muchas mujeres llegan a experimentar dolores que se podrían decir que son muy intensos, los cuales la llevan a recurrir a medicamentos que son de tipo analgésicos, que llegan a aliviar ciertos síntomas, y esto porque muchas de ellas se encuentran incapacitadas, ¿no?, para realizar sus labores o actividades diarias. Sin embargo, esto no llega a ser, no tiene por qué normalizarse, ¿ya? Si bien es común, no tiene por qué normalizarse, ¿no? Muchas veces en la comunidad médica convencional esto se llega a normalizar y es por ello que también se llegan a recetar así como pan caliente lo que son estos analgésicos o las pastillas que ayudan a calmar los dolores durante la fase de menstruación. Sí es totalmente normal que una mujer llegue a experimentar cierta sensibilidad o ciertos cambios de humor, siempre y cuando no sean muy bruscos o muy intensos. También es normal que llegue a experimentar un ligero dolor en las caderas, bajo vientre, sensibilidad en los senos, pero solamente ese tipo de síntomas. En cuanto a la ovulación, como les venía mencionando hace un rato, todas las mujeres o existen mujeres que pueden llegar a experimentar lo que es la menstruación en cada mes. Sin embargo, no por tener la menstruación todos los meses significa que estamos ovulando. Y para saber si estoy ovulando o no, un signo muy importante a fijarme es precisamente lo que es la producción y la calidad del moco cervical. Entonces, durante la fase de ovulación, este moco cervical tiende a producirse en mayor medida, así como también su consistencia es más clara y más elástica, parecida a la de la clara del huevo. Sin embargo, si estoy teniendo una producción muy baja o poca de lo que es este moco cervical, podría tratarse de que estoy teniendo problemas en la ovulación, o también si estoy teniendo un moco cervical muy abundante durante todo el mes, durante todo el ciclo, se podría tratar de que no estoy ovulando como debería ser, ¿no? Esto debido a que está habiendo una constante o un pico así continuo de lo que es la producción de estrógenos. Lo que nos lleva a lo siguiente, las hormonas, que estas tienen que estar en una sinfonía o en una armonía durante todo el ciclo, ¿no? Como vimos en la anterior lámina, existen diferentes hormonas que van a tener su incremento como también su declive en cada fase del ciclo. Ahora, ¿por qué es clave conocer el ciclo menstrual? Primeramente, tenemos un autoconocimiento. Cómo mis emociones van variando durante las diferentes fases del ciclo, que es totalmente normal. Así como también yo puedo valorar lo que es mi rendimiento físico, mi claridad mental, mis niveles de energía, lo que nos lleva a lo siguiente, que es la planificación personal y profesional. En cada fase del ciclo yo puedo tener un incremento de lo que es la intensidad de mis actividades, tanto físicas como mentales. Entonces, por ejemplo, en las fases como la folicular o la fase ovulatoria, puedo llegar a tener un incremento de lo que es el nivel de intensidad de actividad física. Puedo llegar a realizar más actividades que incrementen lo que es la fuerza. Sin embargo, ya para las otras dos fases como la lútea y lo que es también la menstruación, estos niveles pueden tener una reducción en lo que es la intensidad debido a que está habiendo un declive de la producción de hormonas. Lo mismo pasa con la alimentación. Existen diferentes fases en las que va a ser conveniente incrementar un poco más el consumo de carbohidratos, como también otras fases en las que va a ser conveniente reducirlas y optar por un mayor consumo tanto de grasas saludables como proteínas de alto valor biológico.
y lo que vendría a ser la salud integral, ¿no? Que yo esté prestando atención a los diferentes signos, a las diferentes señales que estoy teniendo en diferentes fases del ciclo, me permite identificar si estoy teniendo principios de algún trastorno o alguna condición de tipo hormonal. ¿Qué es lo que nos trae la desinformación y consecuencias de no conocer a cabalidad lo que es cada fase del ciclo menstrual? Muchas mujeres pueden ignorar síntomas de trastornos hormonales. Muchos síntomas o signos de un trastorno hormonal o un principio de trastorno hormonal puede ser la pérdida o la caída de cabello abundante, también lo que es la dificultad para dormir, baja libido, sequedad vaginal, entre otros. Lo que es la pobre planificación del rendimiento físico y mental, también, ¿no? Como les mencionaba en la anterior lámina, muchas mujeres suelen ignorar cada fase del ciclo y pueden llegar a realizar actividad física intensa en todo el ciclo. Es de esta manera que se suelen estresar y pueden llegar a una disfunción hormonal, ¿no? Como también lo que es la alimentación, ¿no? Hay algunas mujeres que, ya sea por salud, han seguido una alimentación de tipo cetogénica o hasta carnívora. Ojo que no estoy diciendo que estas dietas sean malas para nada, sin embargo, como profesional de salud, siempre debo indicar o guiar para que se dé lo que es la reintroducción de carbohidratos según corresponda a la fase del ciclo, ¿no? Y lo que es también un uso inadecuado de anticonceptivos. ¿Esto qué quiere decir? Muchas mujeres llegan a utilizar anticonceptivos sin antes informarse acerca de las consecuencias o los efectos secundarios que pueden llegar a tener estos anticonceptivos de tipo hormonales. Entonces, se llega a creer que si tengo un síndrome de ovario poliquísticos, lo primero que hace el ginecólogo que es medicar con las pastillas anticonceptivas, ¿no? Entonces ahí está habiendo un uso inadecuado de lo que son precisamente estos anticonceptivos porque no se está tratando la raíz del problema y lo único que se está haciendo es aliviar un síntoma, ¿no? Es como una solución parche. También se llegan a tratar con los anticonceptivos, digo entre comillas tratar, porque en realidad no se está tratando, ¿no? Pero aquellas mujeres que no están teniendo la menstruación en todos los meses, también, ¿qué es lo primero que se suele prescribir? Las pastillas anticonceptivas. Si bien estas mujeres pueden llegar a tener de nuevo lo que es la menstruación, esta llega a ser una menstruación falsa, por así decirlo, ¿ya? Porque está habiendo un continuo consumo de estas hormonas que son de tipo sintéticas y luego se las quita y es ahí en donde el endometrio tiene como que eh, ese desprendimiento de su capa, haciendo que la mujer sangre, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de una menstruación falsa, ¿ya? Porque no ha habido como tal todo el proceso que se da en el ciclo menstrual. ¿Cuáles vendrían a ser los métodos para conocer las fases del ciclo menstrual? Nos encontramos principalmente con dos tipos de métodos, que vienen a ser los tradicionales y los que vamos a llamar más de tipo tecnológicos. En cuanto a los tradicionales, tenemos tanto el calendario como la observación de síntomas. Entonces, el calendario, que es uno de los más conocidos, ¿no? ¿En qué consiste? En registrar durante varios meses la duración de los ciclos menstruales para identificar patrones y estimar las fases del ciclo. Entonces, lo que se hace con el calendario menstrual es iniciar contando desde el día 1, que viene a ser el día en que inició la menstruación, para luego empezar a contabilizar los demás días de las diferentes fases del ciclo. Entonces, si una fase de menstruación dura de 1 a 5 días, bueno, claro, esa llega a ser la fase de menstruación, pero a partir del sexto día ya se llega a contar para lo que es la fase folicular, que esta tiende a durar de el día 6 hasta el día 14 o 15. Y ya a partir del día 14 o 15 se cuenta hasta el día 19 para determinar lo que es la fase de ovulación y a partir del día 19 hasta el 28 lo que es la fase lútea. Entonces, de esa manera es que se va contabilizando y se tiene una estimación de las diferentes fases del ciclo.
Este método, que viene a ser, tal vez sigue siendo utilizado, no llega a ser lo más conveniente para una mujer que tiene ciclos irregulares, ya que como se ve, ¿no? O sea, simplemente se cuentan los días y no se toman en cuenta los síntomas que va experimentando la mujer en los diferentes días de cada fase. Nos encontramos con la observación de síntomas y signos, también se podría decir. Entonces, este método se llega a aplicar en diferentes modelos como lo es el Billings, como lo es el Creighton. Entonces, ¿en qué consiste? Principalmente observamos tres factores o tres signos que vendrían a ser el flujo cervical, la temperatura basal corporal y la sensibilidad mamaria u otros cambios físicos como lo es la posición del cervix. Entonces, por ejemplo, el flujo cervical, que era lo que les decía, ¿no? O sea, cómo está haciendo ese flujo durante las diferentes fases del ciclo. Si es consistente, si no, si está siendo muy abundante, si está siendo muy escaso, de qué color es ese flujo, la temperatura basal corporal que tiende a aumentar en lo que es principalmente la fase ovulatoria, tiende a aumentar de 0,2 a 0,5 grados centígrados, la sensibilidad mamaria también, que nos puede indicar que estamos en una fase lútea. Y ya pasando a los tecnológicos, tenemos principalmente las aplicaciones de seguimiento menstrual y los dispositivos portátiles con biomarcadores. Entonces, ¿en qué consisten cada uno de estos métodos? Empezando por las aplicaciones, nos permiten registrar síntomas, signos, como lo es el flujo, las emociones, la temperatura. Es de esta manera que se calculan los ciclos y también se sirve para predecir lo que es la fase de ovulación. Mientras que los dispositivos portátiles con biomarcadores nos encontramos con algunas pulseras, también con algunos sensores, los cuales miden la temperatura de una manera directa, también miden lo que es la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la misma, o sea, es decir, de la frecuencia cardíaca y también lo que es la respiración. Entonces, yo no recomiendo, o sea, como profesional de la salud integral, estos métodos que llegan a ser de tipo más tecnológicos, debido a que se basan en fórmulas que no muchas veces pueden ser, podríamos decir, si vale el término, certeras, ¿ya? Entonces, como profesional de salud integral, ¿qué es lo que más recomiendo? Que la misma mujer, ya sea, puede recibir una guía con diferentes médicos que estén capacitados, ya sea en un método Billings, en un método Creighton, en el método también citotérmico, en donde se la va a guiar para poder evaluar cómo está la calidad y la cantidad de su flujo cervical, cómo está yendo la temperatura basal, qué tan normal es o sea, la intensidad de la sensibilidad mamaria, las diferentes posiciones que se dan en cada fase, o sea, las diferentes posiciones del cervix que se dan en cada fase y demás, ¿no? Como profesional, ¿qué método es el que más recomiendo? Precisamente este, el que es de observación de síntomas y signos. Tratándose de una mujer que es regular, podríamos implementar lo que es el calendario, no hay ningún problema. Y ya yéndonos a las herramientas para las diferentes fases del ciclo. ¿Cómo debe ser la alimentación y la actividad física de acuerdo a las fases del ciclo? Iniciando por lo que es la fase de menstruación. ¿Cuáles son las indicaciones alimentarias nutricionales? Sabemos que durante la fase de menstruación está habiendo la presencia de sangrado. Es por lo tanto que en ese sangrado estamos perdiendo hierro principalmente y algunas vitaminas del complejo B. Por ello, se recomienda un incremento de lo que vendrían a ser las vísceras rojas, como el hígado de res, corazón de pollo, carne de res, cordero y cerdo. También nos encontramos con que pueden existir o puede haber un incremento en lo que son los calambres, adormecimiento, por tanto se hace también un incremento en aquellos alimentos que son ricos en potasio, como la palta, los champiñones, brócolis, pistachos, la vitamina C, para que haya una correcta fijación del hierro. Entonces, ¿cuáles son los alimentos más ricos en vitamina C? Tenemos principalmente la acerola, seguido de las moras, los arándanos y las frambuesas. Y la glicina, la cual nos va a ayudar con
algunas molestias gastrointestinales que se puedan dar durante esos días. Entonces, ¿en dónde se encuentran principalmente? En preparaciones como caldos de hueso, cartílagos, carne molida de segunda. Y ya la actividad física, ¿cuál vendría a ser la más recomendada? Tenemos las que son de baja intensidad, es decir, ejercicios suaves. Estos ejercicios suelen ser de más tipo cardiometabólico, se podría decir, como lo es manejar bici, estiramientos o algún ejercicio funcional así suave. Para la fase folicular, ¿cuáles son las indicaciones alimentarias nutricionales, como también las indicaciones de actividad física? En esta fase folicular, podemos tener un ligero incremento en lo que es el consumo de carbohidratos. Esto debido a que nuestra energía comienza como que a tener ese incremento, ese crecimiento, ¿no? Entonces, los carbohidratos también son fuente de energía y nos pueden ayudar en nuestro rendimiento principalmente físico. También se recomienda lo que es un consumo, un incremento del consumo de vitaminas B6 y B9, que principalmente se encuentran en lo que es el pollo, el pavo, el pato, la carne de res. También en minerales como el zinc, que se encuentran principalmente en la carne de res, y nueces y semillas, lo que es la vitamina D y E, que se encuentran en grasas naturales como la yema de huevo, los quesos maduros y la palta, y algunos antioxidantes que están precisamente en frutos rojos, granada, cúrcuma, pimienta negra y jengibre. La actividad física recomendada. Aquí ya podemos tener un incremento de lo que es la intensidad de nuestra actividad física. Esta puede ser de alta intensidad y se recomienda que sea más que todo de fuerza, ¿no? Es decir, levantamiento de pesas, trabajar con el mismo peso del cuerpo. La fase ovulatoria, que es donde nos encontramos ya ovulando como tal, ¿no? Las indicaciones alimentarias nutricionales. Aquí puedes ir de baja a moderada en carbohidratos. Esto porque estamos alcanzando nuestro máximo nivel de energía, nuestros picos de energía, se podría decir. Se recomienda un incremento en lo que son los alimentos ricos en selenio, como los huevos, el pollo, el pavo, el pato, champiñones, nueces amazónicas. También de zinc, el zinc se mantiene, carne de res, cordero, semillas, nueces, la vitamina C y la vitamina E, ¿no? La vitamina C que principalmente va a estar en algunas frutas cítricas, como también en algunas frutas que llegan a ser un poco más dulces, como lo es el kiwi y la papaya. Y la actividad física que se recomienda principalmente debe ser de alta intensidad, como también se puede combinar con ejercicios de resistencia. Esto porque es la fase de ovulación en donde podemos tener un mayor incremento de lo que es la ganancia de masa muscular. Y ya culminando con lo que es la fase lútea. Ya para la fase lútea, las indicaciones alimentarias y nutricionales, ¿cuáles vendrían a ser? Que se vaya reduciendo de a poco lo que es el consumo de carbohidratos y exista un incremento en lo que son los minerales como el magnesio, zinc, las vitaminas como la B6 y también el triptófano, que es un precursor de la serotonina. Entonces el magnesio, así también como sucede con el potasio, ¿no? Para evitar todo lo que es calambres, adormecimientos, también para tener una mayor claridad mental. El zinc, la vitamina B6, que nos van a ayudar con nuestro sistema inmunológico, también niveles de energía, y el triptófano, porque es un precursor de este neurotransmisor que es la serotonina. Entonces, muchas veces en la fase lútea ya como que empiezan a haber esos cambios de humor, por lo tanto, nos tenemos que apoyar con aquellos alimentos que nos ayuden en lo que es un buen estado de ánimo o bienestar en general. Y precisamente los alimentos ricos en triptófano vienen a ser los huevos, un chocolate que sea negro, sin azúcares, el pavo, el pollo, un yogur de búfala, banana, también que es una buena fuente de triptófano. La actividad física ya puede verse en cuanto a su intensidad reducida, ¿no? Entonces, es de esta manera que se recomienda una intensidad de tipo moderada, ejercicios cardiovasculares, ejercicios metabólicos. Si bien esta presentación viene a ser más que todo de lo que son las diferentes fases del ciclo, no me quiero ir sin dar algunas recomendaciones para lo que es también la etapa de la menopausia. Una mujer que ya está en una etapa de menopausia no tiene estos ciclos como tal, sin embargo, sí puede llegar a tener una alimentación y una actividad física que se adapte a su etapa, que es la menopausia, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son las indicaciones alimentarias y nutricionales para la etapa de menopausia? Esto va a depender si se trata de una mujer que está en una etapa de menopausia y está con niveles altos de estrógenos, se puede llegar a recomendar estos alimentos: semillas de linaza, zanahorias, brócoli, todas las coles, es decir, coliflor, repollo, té de diente de león, frutos rojos y salmón. Esto porque son alimentos que nos ayudan de alguna manera en la detoxificación de esos estrógenos. Por el contrario, si es una mujer que está en la menopausia y se encuentra con los niveles de estrógenos bajos, que eso es lo más común en aquellas mujeres que están en menopausia, nos encontramos con estos alimentos: calabaza, espinacas, brotes de alfalfa, té de regaliz, nueces, almendras. Esto porque contienen fitoestrógenos, que son los estrógenos que se encuentran por naturaleza en algunos alimentos. ¿Ya? No confundir con los senoestrógenos, que esos vendrían a ser una imitación de los estrógenos y suelen estar en alimentos altamente modificados, como también en algunos contaminantes, como lo son los utensilios de cocina y el maquillaje. Para lo que es la progesterona baja, se recomiendan estos alimentos: cacao, vegetales de hoja verde, pepinillo, pimienta, cúrcuma, camote, limón. Y también para lo que es la baja testosterona, porque suele existir no solamente ese declive de lo que es la producción de estrógenos y progesterona, sino también de la testosterona. Entonces, todos estos se llegan a recomendar para el aumento de la baja testosterona, perdón, para el aumento de la testosterona, lo que son las paltas, el aceite de oliva, nuez de Brasil, ostras, brócoli, celery, los crucíferos o también las coles, semillas de calabaza, huevos, carne de res, salmón. La actividad física, la verdad que puede variar. Puede ser combinada en diferentes días de la semana, o sea, combinando lo que es ejercicios de fuerza, resistencia y flexibilidad. Quisiera terminar con esta frase de: no somos inestables, no somos complicadas, somos cíclicas, ¿no? Y identificar en qué fase del ciclo menstrual estoy me puede llevar a tomar las mejores decisiones, aplicar diferentes herramientas que van a influir en mi bienestar tanto físico como mental.